Lo que un hombre llama Dios, otro lo llama las leyes de la física. Nikola Tesla. ¿Cuál es el límite entre ambas posturas? Si la idea que tenemos de quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos determina nuestras relaciones con la naturaleza y nuestros congéneres, cabe preguntarnos, ¿poseemos realmente un alma o somos seres desalmados aún? ¿Quién o qué nos insufla el soplo de vida? ¿Están el espíritu y el alma constituidos por la misma sustancia? ¿Creamos nuestro propio destino o simplemente deambulamos por un sendero ya designado? Quizás podemos hallar esas respuestas abriendo la puerta interior. Bienvenido a otro episodio de Jaque a tus convicciones. Cada episodio es un movimiento en el tablero de ajedrez por el que se desplazan tus convicciones que pondrá en jaque la soberanía del sistema sobre el que están construidas. Cuestionaremos todo aquello en lo que siempre has creído y afectaremos tu tradicional perspectiva del mundo. Ten presente que las opiniones, argumentos y planteamientos que expondremos surgen de la experiencia práctica, la investigación y una formación estrictamente autodidáctica. ¿Estás listo para desafiar tus ideas establecidas y abrirte a una perspectiva diferente? Entonces, despleguemos los argumentos y hagamos jaque a tus convicciones. Hoy, en Jaque a tus convicciones, haremos jaque con la puerta interior. ¿Qué sugiere Gabriel Álvarez de Toledo en este su singular poema, La muerte es la vida? Eso que vive en mí, por quien yo vivo, es la mente inmortal, por Dios criada, para que en su principio transformada, anhele al fin, de quien el ser recibo. Mas el cuerpo mortal, al peso esquivo, el alma en un letargo sepultada, es mi ser en esfera limitada, de vil materia, mísero cautivo. En decreto infalible se prescribe, que al golpe justo su lazo hiere, de la cadena terrenal me prive. Luego, con fácil conclusión se infiere, que muere el alma cuando el hombre vive, que vive el alma cuando el hombre muere. Para intentar responder esta inquietud, te invito a templar tu facultad intelectiva con una aguda perspicacia, pues iremos a escudriñar conceptos e ideas recalcitrantemente enraizadas que intentaremos reinterpretar con la mayor imparcialidad posible. En algunos casos apelaremos a la especulación, aun cuando algunas ideas estén basadas en la filosofía, cuyos enunciadores hicieron gala de esa inteligencia instantánea de captar una verdad sin razonamiento alguno, que los griegos definían como nous, a la que en ocasiones también recurriremos. En otras echaremos mano del logos, o como lo referían esos mismos filósofos, la posibilidad de alcanzar la verdad por razonamiento complejo o discursivo. Despleguemos entonces los argumentos. El Dr. Brian Weiss, psiquiatra e hipnoterapeuta norteamericano, licenciado en la Universidad de Columbia y graduado más tarde en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, y Michael Newton, doctor en asesoramiento psicológico, maestro hipnoterapeuta certificado y miembro del American Counseling Association, fueron hipnoterapeutas reconocidos internacionalmente. Hicieron descubrimientos tan asombrosos como inesperados mientras aplicaban a sus pacientes terapias de regresión, con el fin de desbloquear los traumas instalados en su psique y liberarlos de las trabas que perturbaban su desempeño normal. En estado hipnótico, estos pacientes dieron la misma respuesta a una pregunta trascendental: que el alma entra y sale del cuerpo del bebé, aún en gestación, periódicamente. Solo ingresa definitivamente en él unos instantes antes del parto, una vez que está completamente formado. Entonces,
Suponiendo que las declaraciones de los pacientes de ambos especialistas constituyan hechos reales, surge una pregunta. ¿Cómo hace este alma para entrar y salir del cuerpo? ¿Cuál es el mecanismo del que se sirve para lograrlo? En nuestro intento por dilucidar este álgido tema, veamos primero cuál es el origen de esa palabra alma que escogimos en algún momento de nuestra historia para denominar aquello que nos anima y que supuestamente nos insufla vida. La radicación del vocablo alma, lo que es su origen o etimología, viene del latín anima, que en su génesis significa respiración, soplo vital, y comparte raíz con el vocablo griego anemo, que significa simplemente aire, en concordancia con otro vocablo griego psique, con el que también se le relaciona y significa alma, esencia de vida, que a su vez proviene del griego psikein, que significa soplo. Debido a las creencias religiosas sobre la creación del hombre del barro por parte de una divinidad, que luego sopla sobre él para insuflarle vida, solo más tarde se le vincula con esta. Siendo que la respiración es el síntoma más evidente de la vida, adquiere el significado con el que hoy la conocemos. Sin embargo, del concepto de este soplo divino deviene la conceptualización filosófica de la dualidad cuerpo-alma, donde un ente inmaterial e inmortal, y para otros de materia muy sutil, abandona el cuerpo con la última expiración al morir. De este concepto anima-anemo debemos considerar los dos vocablos latinos animal y animus que se desprenden de él. El primero femenino y el otro masculino, lo que infiere dos facetas de lo mismo. Este vocablo ánima, animal, relaciona la parte espiritual con todo lo pasional, los sentimientos o las capacidades sensitivas que la sociedad ancestral asigna o entiende como femeninas, mientras que animus, ánimo, designa el carácter, el valor, la prudencia, la parte del espíritu que sustenta el intelecto y la razón, capacidades atribuidas por la sociedad tradicional como masculinas, aunque ambas deriven del mismo vocablo, ánima, animal, que quiere decir ser con vida. Como podemos ver, todas las raíces de la palabra alma sugieren conceptos de respiración, soplo, capacidades sensitivas, carácter, espíritu que sustenta el intelecto y la razón, así como insuflar, que significa soplar hacia adentro, introducir aire soplando hacia una cavidad. Además, el intelecto es la facultad que usamos para razonar, y las capacidades sensitivas de la masa orgánica sirven para percibir el mundo material. Puesto que la idea de alma, como la conocemos hoy, solo apareció a raíz del cristianismo, atrevámonos a redefinirla como la tenemos aceptada. Quizás nos ayude en algo recordar el viejo experimento de la partícula y la onda en las dos rendijas, que demostró la dualidad de la onda y la partícula en la energía desprendida por un electrón. Tengamos presente que el electrón forma parte del átomo, tiene carga eléctrica negativa y se desplaza orbitando alrededor de su núcleo compuesto por protones que tienen carga eléctrica positiva y neutrones, emitiendo energía constantemente. Para realizar este experimento se colocó una placa de forma vertical con dos agujeros, uno al lado del otro. Apuntando hacia ambos agujeros se colocó un cañón emisor de ondas que emitía las ondas provenientes de la energía que desprendía un electrón. Se observó que aquellas ondas se comportaban aleatoriamente, como un corpúsculo, esto es, como un cuerpo diminuto o una partícula con masa, y pasaba por un solo agujero. Pero, sin motivo aparente, se comportaba también como ondas, pasando por ambos agujeros a la vez. No parecía obedecer ninguna ley de la física conocida hasta el momento. Al principio, este hecho desconcertó a los investigadores, quienes después de exhaustivas meditaciones y observaciones, supusieron que ese impredecible comportamiento se debía a la influencia del observador.
Al confirmarse esta suposición, se demostró la influencia de la mente sobre la energía. El mismo experimento se repitió muchos años después, pero en el espacio, con un láser y a una distancia de 3.500 kilómetros, donde se obtuvo exactamente el mismo resultado. Además de corroborarse la influencia de la mente sobre la partícula, se comprobó que tal influencia trascendía las distancias. Esta evidencia sugiere que la intención del observador, aun cuando es involuntaria, hace colapsar la onda en un corpúsculo y viceversa, sin importar la distancia que separe a uno de otro. La diferencia, por cierto, entre corpúsculo y onda estriba en que un corpúsculo, como su nombre lo indica, es un cuerpo diminuto. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La onda, en cambio, se extiende en él, es decir, no ocupa lugar alguno porque no tiene masa. Expliquemos mejor esta diferencia con un ejemplo. Si tomamos una pequeña piedra que equivale a un corpúsculo y la arrojamos a un estanque, atraviesa la superficie del agua, que supone la placa. Pero la energía del impacto se desplaza en forma de onda sobre el agua, que simula el espacio, sin ocupar lugar alguno porque no tiene masa. De manera que, dado que toda masa es también energía, el cuerpo humano no es una excepción a esta regla. Dicho esto, repasemos que, mientras el feto aún no ha desarrollado sus pulmones, obtiene el oxígeno que lo mantiene vivo a través de la sangre de la madre, que viaja por el cordón umbilical hacia su corazón, donde es distribuido a todo su organismo. Después de haberlo oxigenado por completo, la sangre regresa hacia la placenta, órgano que elimina de ella todos los desechos del cuerpo y de la respiración para que la sangre ya limpia lo oxigene otra vez. Este recién nacido realiza su primera inspiración por los pulmones, que son los motores a vapor de su organismo, solo inmediatamente después de nacer, encendiéndolos para iniciar un trabajo que le permite respirar de 30 a 60 veces por minuto durante su infancia y que no se detendrá hasta el día de su fallecimiento, por lo que no depende más de la sangre de la madre para vivir. El oxígeno es el principio activo de nuestra atmósfera. Al ingresar por las vías respiratorias, se traslada a los pulmones, donde es absorbido por la hemoglobina de la sangre y es transportado a las células para que generen energía en las mitocondrias. Este es el elemento indispensable para la vida, que llega desde las estrellas a nuestra atmósfera y supone el 65% de la masa de nuestro organismo. Sin él, no puede haber fuego, ni podríamos sobrevivir más de 2 minutos, puesto que ninguna función de nuestro organismo puede realizarse. Un dato interesante y curioso. El oxígeno fue llamado así por el químico francés Antoine Lavoisier, después de que un hombre infatigablemente curioso, llamado Joseph Priestley, lo descubriera en el año 1774, luego de muchos experimentos. Destronó una idea que había dominado el pensamiento científico durante 23 siglos, que sostenía que el aire era una sustancia elemental, demostrando que en realidad era una composición de varios elementos cuyo principio activo era lo que él llamó aire desglosificado. También desterró la idea generalizada de que respirar era un mecanismo para eliminar una sustancia que denominaban flogisto, que también contenían los materiales inflamables y era liberada durante la combustión, transfiriéndose al aire. Con esa primera inhalación exigida por el cosmos, este oxígeno inserta automáticamente al nuevo organismo del recién nacido en el sistema de intercambio metabólico del universo, produciendo dentro de él energía o fuego en forma de luz y calor. Este fuego o espíritu es el que activa su inteligencia, como si fuera el toque de Diana en un amanecer. Aquello que nos anima despierta su capacidad intelectiva a través de ese mensajero divino que conocemos como oxígeno. La inteligencia, o lo que es lo mismo, la capacidad de elegir la mejor opción, trae consigo la facultad cognitiva, de vital importancia para que el nuevo organismo sepa instintivamente cómo proceder dentro del cosmos,
a fin de mantener el correcto funcionamiento de su organismo como parte integrante de un organismo mayor, al cual su desempeño afectará en alguna medida. Con ella, conserva todos sus componentes trabajando óptima, coordinada e integralmente, o lo que es lo mismo, como una individualidad de buena salud en armonía con la naturaleza. Siendo así, tendríamos que desvincular dicha sustancia que nos anima, en su calidad de agente activador de la inteligencia, de cualquier dogma religioso que la ha etiquetado como agente dador de vida, porque no le insufla vida. Como sabemos, todo vibra en el universo, y aquello que vibra se mueve. Entonces, dado que la vibración es movimiento, y esta acción es una de las características de la vida, lo que se mueve tiene vida. De modo que el recién nacido está vivo desde su proceso mismo de formación, pero lo hace solo a un nivel elemental. De la misma forma que todos los seres vivos inhalan y exhalan aire para respirar, la marea se eleva y decae, la Tierra se dilata y mengua, el universo se expande y se contrae. Todo en él pulsa rítmicamente en un intercambio constante de sustancias y elementos. Los seres humanos inhalamos oxígeno del aire, con el que combustionamos oxidando los nutrientes, y como resultado exhalamos dióxido de carbono que las plantas consumen para vivir. En retribución, estas, a través de la fotosíntesis, producen oxígeno que volvemos a inhalar. Ingerimos sustancias que otros seres desechan y evacuamos desechos que estos, a su vez, consumen. Esa sustancia que nos anima nos inserta en un inmensurable sistema de intercambio, ordenado y perfecto que se sustenta a sí mismo. Un sistema metabólico presente en todos los aspectos de la existencia. Por lo tanto, al ser un mecanismo, no puede ser un alma, porque no goza de independencia. Los átomos que se agrupan en moléculas para formar un organismo son los mismos que al ser consumidos o digeridos por algo o alguien, se desorganizan o se descomponen para reorganizarse o recomponerse en otro organismo, donde el oxígeno, el hidrógeno y el carbono son los protagonistas. Un sistema perfecto de autogestión del universo. Ese orden que los griegos denominaron cosmos. Con esa inteligencia activada por el espíritu, entre comillas, del fuego, abrimos los ojos y la luz accede a nuestro cerebro, iluminando nuestro organismo. Así vemos, conocemos y reconocemos, intuimos, tenemos ocurrencias, imaginamos, ideamos, conceptuamos, escogemos la mejor opción porque nos acoplamos a la omnisciencia universal, palabra que significa transformado o convertido en uno. Se establece un canal de comunicación con una sustancia latente que subyace en el universo, a través del cual intercambiamos información sobre nuestras experiencias perceptivas en el pequeño cosmos donde vivimos, nutriendo con ellas esa omnisciencia universal. De ahí que cuando tenemos una idea brillante o una epifanía, decimos que nos inspiramos, palabra que significa tanto inhalar aire como causar o sugerir una idea. Desde otro ángulo, en las escrituras sagradas, el espíritu y el fuego han sido siempre representados por un triángulo, y la sangre como el habitáculo del espíritu. Es pertinente considerar en este punto que la raíz del vocablo espíritu es el latín spiritus, que viene del verbo spirare, que significa soplo, por lo que acaba significando fuerza vital. También el coraje y el ánimo, como en la raíz del vocablo alma, también acaba significando insuflar en otro la idea creadora. Sepamos entonces que el triángulo es una ilustración que se utiliza aún hoy en química como modelo para mostrar que el fuego necesita 3 elementos para aparecer. Un combustible, que es la sustancia que arde, es decir, cualquier materia consumible, un comburente, que es lo que causa que arda, y el calor como agente activador. Resumiendo, combustible, comburente y calor producen fuego. Una vez claras estas ideas,
podemos entender que el fuego es un proceso de combustión que se produce mediante una reacción de oxidación rápida y estable entre sus componentes. La temperatura en esta reacción es elevada y se caracteriza por liberar energía en forma de luz y calor. Para entender mejor cómo se produce, debemos tener muy claros dos conceptos. Primer concepto: la combustión. Se denomina así a la reacción química de oxidación rápida que sucede cuando se mezclan tres factores: combustible, comburente y energía de activación, es decir, calor. Segundo concepto: la reacción óxido-reducción o redox, denominada así a la reacción química que se produce entre dos sustancias, donde una se reduce y la otra se oxida. La sustancia consumible o combustible se oxida, liberando o perdiendo electrones que se trasladan a la sustancia que se reduce, o sea, el comburente. Estos electrones, al ser liberados, producen energía en forma de luz y calor, y forman agua como residuo. Ahora bien, el hidrógeno es el elemento más abundante y presente en todo el universo. El oxígeno, que ocupa el tercer lugar y es altamente reactivo, solo se genera en el interior de las estrellas. Este oxígeno, que es un comburente muy potente, al contacto con el hidrógeno a temperaturas elevadas, combustionan violentamente. Como resultado, producen fuego y energía, en forma de luz y calor, formando moléculas de agua como efecto residual, el mismo proceso que en nuestro organismo. En nuestro caso, el combustible son los hidrógenos de los alimentos que consumimos. El comburente es el oxígeno del aire que respiramos, que se activan con el calor generado en nuestro organismo, oxidando los compuestos en el ciclo de Krebs, en un proceso llamado fosforilación oxidativa, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, la central energética de la célula. A causa de esa oxidación, liberan electrones y protones produciendo energía o fuego, pero en forma de luz y calor que se almacena en las moléculas de ATP o trifosfato de adenosina, también llamada molécula de la energía, presente en la sangre y como efecto residual de la oxidación, producen agua. Recapitulando, la primera inspiración independiza al recién nacido de la sangre de la madre. A partir de ahí, extrae el oxígeno directamente del aire, que genera una reacción en cadena dentro de su organismo. Aquella energía sutil, imperceptible y desconocida, es inmediatamente atraída por el bebé al nacer, debido a su urgencia por respirar. Al hacerlo, introduce en su cuerpo átomos de oxígeno que extrae del aire, algo así como un mensajero divino que enciende los pulmones o calderas donde se inicia la combustión y activan los hidrógenos dentro de él, integrándolo al cosmos del universo. En otras palabras, eso que llamamos espíritu no es otra cosa que el fuego generado en nosotros por la inhalación del oxígeno que está en el aire y produce la combustión y oxidación. Este oxígeno nos enciende conectándonos con el gran engranaje universal, esa organización que los griegos llamaban cosmos, del que extraemos y proveemos información sin ser conscientes. Una simbiosis mutualista en la que ambas partes se benefician de su coexistencia, dentro de un sistema metabólico que prevalece donde quiera que miremos. Esto infiere que nuestro organismo, sin esa sustancia que nos anima, que nos otorga la inteligencia, es solo un mecanismo biológico que se mueve y actúa mecánicamente con un nivel de autodeterminación bastante elemental. Pero no podemos olvidar que tiene vida, en forma de interacción estímulo-respuesta casi automática, sin conciencia de su verdadero ser, ni de su accionar, sin razonamiento, pues sin espíritu, es decir, sin inhalar, no hay fuego, y sin él no hay espíritu o activación del intelecto. Por lo tanto, no existe intercambio de información. Una suerte de espíritu que subyace y rige el cosmos, postula Anaxímenes de Mileto, filósofo griego que fue discípulo de Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, y de Anaximandro.
Tengamos presente que la palabra cosmos viene del griego cosmos, que significa mundo, universo, considerado como un sistema complejo y ordenado. Vocablo que utilizó también el filósofo y matemático griego Pitágoras para describir el perfecto orden y arreglo del universo de donde se generan los números. Su opuesto es el caos, que viene también del griego chaos, que significa abismo, oscuridad, materia informe o sin forma. Siendo así, este individuo humano, como todos los demás seres vivos, al dejar de respirar se desconecta del sistema metabólico, abandona el compás de la danza cósmica universal. Este corpúsculo, literalmente hablando, luego de desconectarse del cosmos que lo mantenía unido, organizado, de ahí la palabra organismo, queda a merced del caos y se descompone, se corrompe, se desorganiza y degenera, pero no muere. En ese desajuste libera energía en forma de ondas. Sus moléculas se desorganizan, se descomponen y se reorganizan para formar organismos elementales. Deja de ser un individuo inteligente en grado superior. Así, la esencia que forjó con esa inteligencia, como una especie de base de datos, se desplaza y lo abandona para integrarse al cosmos con lo único que importa de la experiencia vivida, la información recabada y organizada en ese lapso de vida, que es utilizada para empezar una nueva con ella, pero solo como sustrato, pues al carecer de conciencia real de sí mismo, no recuerda su propia historia. Toda la explicación anterior sugiere que aquello que nos anima no acude a nosotros la primera vez que existimos. No es lo que nos otorga vida, sino que ésta germina en nosotros con la participación de nuestro intelecto como agente de desarrollo de la conciencia, a partir de un embrión o posibilidad de alma. Esta es suscitada con la intención de una mente superior y absoluta. Desde la primera vez que despertamos a la existencia, venimos con una posibilidad de eternidad. Así, en cada encarnación, esa intención mental absoluta, con el oxígeno como mensajero divino, nos captura y nos urge a respirar. De esa manera nos integra en el cosmos u orden universal hasta recabar la información requerida, momento en que nos abandona al caos y empezamos a desorganizarnos, hasta desintegrarnos como una individualidad, lo que conocemos vulgarmente como muerte. No obstante, si no utilizamos el intelecto para desarrollar conciencia de nosotros mismos, no puede formarse aún alma alguna. Sin ella no recordamos la historia de nuestra existencia más allá de los escasos recuerdos que guardamos de la encarnación presente. Solo si abrimos la puerta interior para iniciar el viaje de exploración de nuestra esencia, descubrimos quiénes somos y cómo realmente funcionamos para desarrollar conciencia, que no es otra cosa que el autoconocimiento global de nuestra existencia, de nuestro pensamiento, de nuestros actos y nuestra invisible relación con el universo. Únicamente en ese momento germina en nosotros el alma, que irá madurando con la experiencia acumulada en cada encarnación. Este planteamiento carga en nuestras espaldas una inmensa responsabilidad para con nosotros mismos, de cara al proceso de evolución personal y colectiva, puesto que lo que hagamos con esa inteligencia determina nuestros actos, y estos provocan consecuencias como respuesta, configurando así nuestra encarnación futura una y otra vez, a partir de la cual avanzaremos o no, dependiendo de las alternativas que escojamos. A partir de ahí empieza a desarrollarse el embrión de alma que portamos, culminando después de un largo y trabajoso proceso en su germinación. Una nueva entidad que al ir madurando con la experiencia material, nos dota de visión más amplia con la que vemos el mundo de forma nueva y muy diferente. La realidad tal como es. Entonces, ¿de dónde viene esa sustancia o energía que nos anima? ¿Quién la creó? Dado que somos una versión en pequeña escala, pero completa, del universo en el que existimos y que este universo está regido por leyes específicas, solo podemos partir de esa realidad para nuestro análisis
observando y estudiándonos a nosotros mismos. Siendo que estamos subordinados a las mismas leyes, al abrir esa puerta interior, recorremos los intrincados laberintos de nuestra estructura y deducimos a partir de tales leyes que aquello que nos anima es creado por una intención mental absoluta, cuya procedencia desconoceremos hasta que no hayamos evolucionado lo suficiente. Pretender encontrarla afuera, cuando aún no somos capaces de asegurar si existen seres vivientes, inteligentes en otros planetas, o encontrar la totalidad de la vida que yace en el fondo del mar, en las selvas del planeta, en las cavernas que existen por todas partes, ni conocer la verdadera función de nuestras glándulas, es pecar de presunción arrogante. Es pretender menospreciar la divinidad, reducirla a nuestro nivel de razonamiento infantil, aún muy limitado, para darle una explicación que nos satisfaga en lugar de escalar la cima del conocimiento con el coraje de descubrir realidades que tal vez nos resulten muy inquietantes e incómodas. Inventar un ser divino como lo hacemos, supremo, empático, compasivo, magnánimo y amoroso, que creó todo cuanto existe, imponiéndole su justicia, atemorizando a su propia creación, sin siquiera tomar en cuenta el supuesto libre albedrío que le otorga, y sin tener la compasión de preguntarle si estaba dispuesta a transitar tan extenuante aventura, sobre todo si es eterna, contradice el más simple y elemental de los sentidos, el sentido común. Para concluir, debemos aclarar que nuestro planteamiento no excluye la posible existencia de un ente inmensurable, de donde todo brotó o quizás continúa brotando en su condición de Dios. Esto es, en su condición de completitud en un grado superior y total. Es más probable que se trate de una fuente inteligente y divina de donde todo emana y todo lo contiene, incluso a sí misma, cuya sustancia, su esencia, sería la energía o el ánima que impele la pulsación, la respiración, la combustión, la oxidación y con ella la vida inteligente proveniente de su núcleo, que se irradia a toda su estructura, tal como lo hace una estrella. No obstante, discrepamos completamente del ideal de humanidad que la teocracia arrogante le ha otorgado, tanto en su concepción física, vale decir su forma, como de su voluntad, en tanto que capacidad humana, ya que tal idea excluye tan ingenua como egoístamente toda otra forma de existencia, lo que a su vez descarta su condición de universo, vocablo que viene de universus, que significa todo, entero y único, conjunto unitario y global, vertido o vuelto a la unidad. Es decir, pierde su sentido de completitud, de perfección, de totalidad, de la idea de lo que es absoluto, de Dios, como lo definen las escuelas de misterio, aún hoy ocultas a la humanidad. Tiene más sentido que seamos el vehículo para formar y desarrollar un alma que madure a través de la experiencia material que ser un simple portador de un alma ya madura, lo que no tendría un propósito superior, viniendo de una inteligencia divina. Como sugiere sutilmente Álvarez de Toledo en el fragmento de su poema: es la mente inmortal por Dios criada, para que en su principio transformada anhele al fin de quien el ser recibo. Gracias una vez más por escucharnos. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias en los comentarios abajo. Recuerda ser respetuoso y constructivo en tus mensajes. Si el video te resultó interesante, puedes darle tu aprobación con un me gusta y suscribirte para recibir más contenidos. Compártelo con amigos y familiares para juntos explorar más aún la ciencia de la luz. Encuéntranos en Rumble, YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio.